Una obra de arte es un mundo imaginado. El hecho de pensar en una obra como un mundo nos habla del poder del arte y la literatura. Los mundos que imaginamos los construimos a partir de los que conocemos por experiencia, pero los transformamos en algo nuevo a través de nuestra imaginación. La curadora Núria Sadurní y el escritor Jorge Luján concibieron la exposición Dibujando al Mundo, una muestra que reúne la obra de 12 ilustradores e ilustradoras de los 5 continentes. La variedad de técnicas, temáticas y atmósferas de la exposición sugieren que estamos viviendo una edad de oro del libro ilustrado. En los libros ilustrados, la ilustración nos ofrece una materialización de su contenido e incluso puede ser un reflejo de la sociedad en la que apareció el libro. Un libro ilustrado combina una narrativa verbal con una visual dentro de un mismo formato. Así es, el álbum ilustrado es un género relativamente nuevo que tiene unas características que poco a poco se van definiendo en realidad y que despierta como un interés en prácticamente el público de cualquier edad y de cualquier cultura, porque digamos el peso del texto y el de la imagen son equivalentes. Por otro lado, se van entrelazando sus discursos para generar un concepto nuevo. La aproximación desde el punto de vista gráfico, estético, varía muchísimo. Al mismo tiempo, creo que se puede advertir que son trabajos de mucha sensibilidad, pero también de inteligencia. Los libros ilustrados por lo general se consideran literatura infantil, ya que por su formato permiten que los niños desarrollen su capacidad de lectura con mayor rapidez. Sin embargo, hay varios ejemplos de libros ilustrados que son obras para adultos. Y el niño va a hacer una lectura particular, cada uno además la va a hacer diferente, pero va a ser una lectura desde su universo que no es menor a la lectura del adulto, aunque la del adulto, digamos, esté como instalada en un concepto más lógico, filosófico, pero esa otra mirada analógica del niño es capaz de decodificar y poner como en bandeja unos conceptos absolutamente transformadores, más libres, digamos. La curadora Núria Sadurní y el escritor Jorge Luján concibieron recientemente una exposición en la que reunieron la obra de una docena de notables ilustradores contemporáneos, representantes de los 5 continentes. La muestra titulada Dibujando el Mundo incluyó los libros completos para que el público pudiera conocer la historia completa y así acompañar a los personajes en sus logros y desaventuras. La exposición representa un diálogo entre la ilustración contemporánea latinoamericana y las de África, Medio Oriente, Asia y Oceanía. El concepto era traer ilustradores de los 5 continentes que tuvieran un nivel de excelencia y al mismo tiempo una perspectiva muy distinta entre sí, de tal manera que los visitantes a la exposición puedan escuchar el diálogo que se establece entre estos creadores y que de alguna manera nos hace entender al trabajo del ilustrador y al álbum ilustrado como una cosa planetaria, algo que sucede en estos momentos en todas partes. Estos 12 artistas son como los premios Nobel de la ilustración y son los representantes a nivel mundial de algunas de las mejores técnicas, ilustraciones, y además son artistas que han impactado a nuevas generaciones de un nivel poético extraordinario y donde con muy pocos trazos nos hace sentir muchas emociones. Y yo creo que esto es lo interesante de estas ilustraciones que escogimos, que todas estas ilustraciones te cuentan historias paralelas. Puedes leer muchas historias en una sola imagen, ni siquiera es que si ves toda
toda la serie te cuenta una sola narración. Justo la importancia de todos estos ilustradores es que le hablan a todo el mundo, no importa de qué cultura seas, tú puedes encontrar algo en todas estas imágenes que te habla a ti personalmente. Frente a este tipo de trabajo se provoca una especie de shock emocional, sensorial, perceptual, pero también guarda una serie de tesoros que además se renuevan en cada lectura. Entonces, verdaderamente es un trabajo que pueden apreciar y disfrutar las personas, no importa la edad que tengan. La imaginación o el acto de imaginar es la habilidad de crear nuevas imágenes o sensaciones en la mente sin que sean percibidas por los sentidos. La imaginación es esencial en la integración de la experiencia y los procesos de aprendizaje, y nada la dispara más que el hecho de que nos cuenten una historia. Una sola palabra puede evocar un mundo entero. Como muestra de esto, revisaremos la obra del prolífico ilustrador mexicano Manuel Monroy. Manuel Monroy se ha destacado por ser uno de los ilustradores contemporáneos más importantes de México. Su producción se sitúa principalmente en el ámbito editorial, donde ha realizado más de 20 libros para niños. Igualmente ha ilustrado un sinfín de artículos de diversos temas para publicaciones en México y en el extranjero. En sus ilustraciones, Monroy articula su excepcional dominio técnico con conceptos visuales. Propone distintos modos de ver y entender los contenidos. En el caso de la imagen fija, pues es un encuadre de la realidad, ¿no? Entonces es una producción de algo que puedes organizar perfectamente. Siempre hago como varias lecturas. La primera lectura que tengo es comprensiva. Es como, y voy, digamos, anotando qué efectos me produce, ¿no? Entonces es como, ¿cuál es la primera impresión que tengo para entender primero el tono? Estoy obligado a ser muy observador. Hacer otro ejercicio, digamos, de traducción también de la realidad y de la complejidad. Entonces, para poder, por ejemplo, reproducir cierto ambiente, necesito haberlo vivido y experimentado muy conscientemente, ¿no? Entonces, en la medida en la que te nutres como ilustrador de experiencias y haces consciente, digamos, ese proceso, es mejor o tienes más herramientas para reproducirlo. Manuel Monroy mezcla su profesión de diseñador gráfico con el ejercicio de toda su vida, el dibujo. Para Manuel, su tarea primordial es comunicar, por lo que siempre logra que imagen complemente texto. Se le conoce principalmente por ilustrar libros para niños, labor que le ha merecido diversos reconocimientos nacionales e internacionales desde inicios de su carrera. A finales de los 90, pues prácticamente el arte estaba mirando hacia soportes multimedia, ¿no? Entonces, creo que la única opción que me quedaba era estudiar diseño gráfico y aprendí digamos, el diseño gráfico trabaja dentro del área de la comunicación y es un área de servicio. Entonces, tiene características muy distintas a estudiar artes plásticas, ¿no? Hay como muchas circunstancias que hacen muy complicado el panorama. Entonces, a pesar de que es increíble, a pesar de que yo creo que trabajo en una de las mejores profesiones, no está tan fácil, se ha ido desplazando, digamos. Por un lado está la crisis en la industria editorial, la revolución tecnológica y los nuevos soportes, ¿no? Hacen que estas experiencias que resulta muy fácil ni siquiera comprar, sino consumir gratuitamente por internet, pues disminuye, digamos, las opciones de mercado, ¿no?
La obra artística de Manuel Monroy parte de la contemplación y se renueva mientras experimenta con las texturas, la fragmentación y una paleta de grises que permiten siempre el contraste. Su constante experimentación con el montaje, la manipulación, las recontextualizaciones, la apropiación y la intervención de imágenes lo han llevado a abordar su labor artística de muy diversas formas y estilos, logrando así su propia esencia. Pienso, por ejemplo, en este pensamiento de Borges que tengo presente todo el tiempo. Decía, si la novela es como un edificio que se va construyendo, como una casa, ¿no? En la que vas echando el cuarto de arriba y la recámara y se va haciendo, el cuento lo tienes que pensar de un golpe. O sea, tiene que ser una sola pieza, en donde sabes cuál es el principio y el final, no se va construyendo. Lo que vas construyendo, digamos, es la articulación de las ideas, pero ya sabes a dónde va y la conclusión, ¿no? Entonces creo que esa es un poco la experiencia que tengo con la ilustración, que tengo que tener, digamos, la certeza de exactamente dónde está el plantado y hacia dónde va. Feral, que significa indómito, es el nombre del cortometraje animado de Daniel Sousa que narra la historia de un niño salvaje criado por lobos. Cuando un cazador intenta rescatarlo e introducirlo a la civilización, se rompe el enigmático mundo de este melancólico personaje porque no comprende las reglas de la sociedad. El cortometraje animado Feral, del director y escritor Daniel Sousa, es un relato trágico que cuenta la historia de un niño salvaje criado por una jauría de lobos y al que intentan insertar en la civilización. Pero el niño no es capaz de asimilar todas las normas que esto implica. La animación está hecha con dibujos de trazos toscos, con textura de carboncillo que se arremolinan y centellean con cada cambio de cuadro. Existe un lirismo visual cuando las formas y las sombras se convierten unas en otras y regresan a su forma original. Cuando el miedo se adueña del personaje principal, se transforma en diversas cosas y criaturas. Su condición salvaje no le permite adaptarse a la vida civilizada, y como espectador, nos preguntamos si en verdad el niño no está más seguro en la naturaleza que en la ciudad. Kilo Fer es un escritor e ilustrador de cómics que pertenece a una de las generaciones más emblemáticas de la novela gráfica francesa. Fue reconocido internacionalmente por su autobiografía 676 apariciones de Kilo Fer, obra de estructura sumamente compleja en la que el mismo autor se multiplica al infinito. El género novela gráfica ha sido un tanto controvertido, pues puede referirse tanto a un formato de publicación como a un tipo de historieta para adultos que surge en el siglo XX. Novela gráfica se refiere más a un movimiento, más que a una forma, y puede encontrar sus antecedentes en los gilograbados de Lind Ward. Lo que llamamos aquí la novela gráfica es más o menos lo que podríamos también llamar la historieta de autor. Si digamos novela gráfica es la influencia de dos cosas, la literatura, y por eso la palabra novela, y el dibujo, y por eso la palabra gráfica. Entonces, sí, la novela gráfica es el hecho de pensar un libro de cómic o de historieta como una obra, como una real obra, una obra de autor. Es decir, que sí es la idea que sí es un arte. Es un arte en el sentido lo más amplio de la palabra, ¿no? El término novela gráfica, o nouvelle bande dessinée, abarca gran parte de las obras producidas por las editoriales francesas que surgieron en Francia a partir de la década de los 90, como fueron l'Association. La editorial ha mantenido su estatuto asociativo desde sus inicios y se la considera líder del nuevo cómic independiente francés de los años 90. Pues la verdad es que no realmente hay un género francés en este
en este marco de la novela gráfica, sino quizás en digamos, en la industria editorial. Lo que me parece muy importante, lo que fue realmente, lo que sucedió en Francia fue la aparición de nuevos editores que fueron editoriales independientes que más o menos inventaron este formato de libros, que sí son novelas gráficas, es decir, libros de pequeño tamaño, en pasta blanda y imprimados en blanco y negro. Da la oportunidad a los autores de hacer otros tipos de libros. Y por eso sí, hay una generación francesa, realmente, los autores nacidos en los 60s y que fueron los inventores de esos nuevos tipos de libros. También fueron los fundadores de los editores independientes. Por ejemplo, la asociación es una generación que inventará todo, el género, las estructuras y también el éxito. Quand moi et ma génération, nous sommes arrivés un peu à maturité sur le marché, les éditeurs commençaient à étaient devenus très très frileux. Ils avaient très peur de tenter de nouvelles aventures et les produits étaient devenus complètement formatés, sortis de l'album cartonné, 48 pages couleur, voire d'une série d'albums avec un personnage récurrent, il n'y avait pas moyen de tenter quoi que ce soit d'autre, quoi. C'est pour ça qu'on a créé l'association, en fait. Si on voulait tenter quelque chose d'autre, que ce soit des one-shots, des choses avec plus de pages ou avec des formats différents, fallait s'en occuper nous-mêmes, quoi. Bon, et puis faire des livres, c'est toujours agréable. Après, je suis pas sûr que si le paysage n'avait pas été aussi sinistré, effectivement, on aurait ressenti à ce point-là le besoin de créer l'association. Además de editar las historietas de sus fundadores, la asociación ha dado a conocer autores de gran relevancia como son Joan Sfar o Marjane Satrapi. El campo de trabajo de Patrice Quillofer es sumamente vasto y además de ser uno de los fundadores de la editorial Asociación, es un personaje clave en el mundo de la historieta de autor. Forma parte de los autores que sacaron a la bande dessinée o novela gráfica de la categoría de subgénero y le abrieron el camino a la reflexión, al laboratorio y a la producción, que hacen del género una verdadera obra narrativa. La spécificité de l'association, c'est que c'est une maison d'édition qui a été créée par des auteurs de bande dessinée. Et ça, ça change un peu les rapports peut-être, hein. On peut parler d'une maison, j'espère que les auteurs s'y sentent un peu chez eux. On connaît leurs préoccupations, on sait ce dont ils ont besoin, on sait ce dont ils ont envie. Et je crois qu'on se comprend bien, quoi. Et je crois que c'est le principal intérêt de l'association. C'est ça, quoi. C'est une maison d'édition faite par des auteurs, pour des auteurs. Et je crois que la qualité s'en ressent naturellement, quoi. En varios de sus trabajos, Quillofer es su propio personaje. Uno de sus libros más conocidos es 676 apariciones de Quillofer, que según el propio autor no se trata de una autobiografía, pues él ni tiene chofer ni ha ido nunca al infierno. Je ne suis pas attaché à un personnage de bande dessinée. En fait, ça m'intéresse pas beaucoup le personnage en bande dessinée. C'est peut-être pour ça que je me dessine autant. À la fois, je suis un personnage dans les histoires, mais en même temps, comme c'est moi, voilà, je peux pas. C'est-à-dire que pour essayer, pour arriver à croire à ce que je suis en train de raconter, peut-être que je fais pas assez confiance à mon imagination ou. Enfin, j'ai besoin d'un substrat réel. Par exemple, même si j'ai besoin d'un décor, d'un espace, je vais me référer à quelque chose qui existe. Même si après je le transforme, mais j'ai besoin pour sentir l'histoire, pour l'habiter un peu, effectivement, c'est le cas de le dire, de ramener du réel. Mais alors après, quelle part, je ne sais pas. Le réel, il nourrit mon travail, mais je crois que c'est pour tous les artistes pareil, quoi. Mais de toutes parts, quoi. Ça arrive de partout. Quelle part précisément, je ne saurais pas dire.
Après, peut-être que ça dépendra des sujets, mais disons qu'il y a des histoires qui sont complètement autobiographiques et puis il y a des histoires qui sont complètement reconstruites où je vais juste parler d'une idée, d'une réflexion que je me suis faite. Quelle part, je ne sais pas. Je dirais un petit peu de tout, un petit morceau de partout. En pleno siglo XXI, el arte se reinventa. Las formas tradicionales se diversifican y las disciplinas clásicas se mezclan generando híbridos que combinan diversas raíces. Los nuevos públicos demandan nuevos lenguajes y los medios electrónicos se perfilan como las ventanas desde las cuales se exponen estas recientes formas de expresión. De la combinación de música, diseño y animación, ha surgido un proyecto aterrador, un proyecto que suena diferente, un proyecto llamado Los Pájaros. Los Pájaros es una banda rock formada por personajes animados inspirados en los monstruos clásicos del cine de terror. Así, los integrantes de este peculiar grupo son 5 criaturas arquetípicas que han acompañado a la humanidad desde tiempos lejanos. En el universo de los pájaros, un vampiro zurdo es quien toca la guitarra. Un hombre lobo le pega y duro a la batería. Una guapa momia pone orden en el bajo. Un virtuoso zombie toca los teclados. Y una tierna bruja canta y escribe las oscuras letras que celebran estos 5 seres fantásticos. El sonido de este grupo es el resultado de mezclar las atmósferas inquietantes de las películas de terror, combinarlas con rock y vestirlas con letras que, con ternura, cantan a muñecas poseídas, pueblos fantasmas y cementerios grises. En este proyecto el aspecto visual es tan importante como el musical, por lo que se ha convocado a diferentes estudios de animación para la realización de sus videoclips. Con ello se pretende que diferentes artistas expongan su visión a través de técnicas tan diversas como la animación a mano, 2D, cut-out, stop motion y 3D. El éxito inicial de esta idea ha llegado a crecer tanto que a la fecha han lanzado su primer disco, Los Magníficos Monstruos. Los Pájaros es un proyecto de su tiempo que difícilmente podría pensarse en otra era. Escúchalos por los canales tradicionales de música digital y si quieres conocer más de ellos, búscalos en su página de Facebook o síguelos por Twitter como Los Pájaros TV. Y no dejes de revisar periódicamente su canal de YouTube, Los Pájaros TV. Los Pájaros, una magnífica propuesta creada por unos magníficos monstruos. El escritor Salman Rushdie afirma que la vida diaria puede hacernos ver al mundo como algo ordinario y normal. El arte puede sacudir esta capa polvosa y exponer su cualidad extraordinaria. Los dejo con la última visita a nuestro país de este aclamado escritor. Gracias por acompañarme hoy, yo soy Jessie Bulbo y esto es Banda Ancha. By general consensus, we live in an age of non-fiction. Any publisher, any bookseller will tell you that. Non-fiction sells many times more copies than fiction. What's more, fiction itself seems to have turned away from fiction. I'm speaking now of serious fiction, not the other kind. In the other kind of fiction, fictiveness is alive and well. It's always twilight. People are playing Hunger Games. And Leonardo da Vinci is a code. Serious fiction has turned towards realism and away, so to speak, from magic. Kundera was suggesting that the possibilities of the realist novel have been so thoroughly explored by so many authors that very little new remains to be discovered. If he's right, the realist tradition is doomed
to a kind of endless repetitiveness. For innovation, for newness, and remember that the word novel contains the idea of newness, we must turn to irrealism and find new ways of approaching the truth through lies. The wonder tales of my childhood taught me not only that such approaches were possible, but that they were manifold, almost infinite in their possibilities, and that they were fun. As I said, the purveyors of schlock fiction in books and in films have well understood the power of the fantastic. But all they're able to purvey is the fantastic reduced to comic strip two-dimensionality. Fiction is the art of the not true. Madame Bovary and a flying carpet are both untrue. And what's more, they are both untrue in the same way. Somebody made them up. I'm in favor of continuing to make things up. Only by unleashing the fictionality of fiction, the imaginativeness of the imagination, the dream songs of our dreams, can we hope to approach the new and to create fiction that may once again be more interesting than the facts. Thank you.